¿Acaso puede haber algo de lógica en esto? ¿Cómo es posible que México haya superado a Rusia en este campo? El gobierno ruso quedó atónito por una simple razón. México, un país tropical sin ninguna conexión con el Ártico, ahora estaba compitiendo por el primer lugar, el segundo puesto mundial, en una industria que parecía ser exclusivamente suya, y en el centro de esta increíble historia se encuentra la impactante traición de un ingeniero mexicano. Toda su vida la había dedicado a su patria, entre rascacielos y avances tecnológicos. El ingeniero más grande de México, de repente eligió la nacionalidad rusa, rechazando todas las peticiones del gobierno mexicano para la devolución de la tecnología. ¿Qué sucedió realmente? Esta asombrosa verdad está a punto de ser revelada. Hola, soy Alejandro Vargas, un ingeniero naval de Veracruz. Bueno, no, ahora todos me llaman por mi nombre ruso, Alexei Vargas. Quiero tomar la pluma y escribir la historia de mi vida. La historia de un viaje que derritió la complacencia de Rusia para abrir una nueva ruta marítima en el Ártico. En el invierno de 2023, Veracruz estaba sumida en una humedad fría y melancólica, con nortes que a veces hacían bajar la temperatura de manera drástica. Esta ciudad, que alguna vez fue la cuna de la construcción naval de México, ahora estaba envuelta por el fantasma de la decadencia. Ese día, fui a recoger mis cosas del astillero de mi padre, que se había decidido cerrar permanentemente. El portón de metal oxidado se abrió y el astillero apareció ante mí como una tumba gigante. Hubo un tiempo en que este lugar fue la cuna de las patrullas oceánicas más modernas de la Armada de México. Ahora no era más que un montón de chatarra vacía. Mi padre trabajó aquí durante 40 años. Los barcos legendarios de los que México una vez se enorgulleció, todos fueron creados con su participación. En el edificio principal del astillero, habían cortado la electricidad. Encendí la linterna de mi teléfono y me abrí paso en la oscuridad hacia la oficina de diseño de mi padre. La puerta se abrió y una densa nube de polvo se levantó en el aire. Sobre el escritorio, todavía había planos a medio terminar. En la pared colgaba una fotografía de la botadura de la patrulla Benito Juárez. En un rincón polvoriento de la habitación, descubrí una vieja caja fuerte. Esto era algo que mi padre atesoraba mucho en vida. La cerradura estaba oxidada, pero después de varios intentos, logré abrirla. Con manos temblorosas, abrí la puerta de la caja. De ella cayeron fajos de planos amarillentos por el tiempo. Entre ellos, mi atención fue atraída por el diseño del casco de un barco experimental. En la esquina derecha del plano, había una línea escrita a mano por mi padre. El secreto de una proa, capaz de perforar 2.5 metros de hielo de un solo golpe. 20 de mayo de 1979, Javier Vargas. Después de estudiar detenidamente el plano, descubrí un hecho asombroso. La proa no estaba simplemente hecha de gruesas placas de acero. Estaba diseñada con un ángulo y una curvatura especiales para crear una forma completamente diferente de colisionar con el hielo. El principio era que la proa se deslizaría sobre la capa de hielo, utilizando el enorme peso del casco para aplastarla. Este ángulo era exactamente de 120 grados. Lo que era aún más asombroso era otro documento escondido en el fondo de la caja fuerte, cuidadosamente envuelto en una bolsa de plástico. El documento se titulaba Estudios sobre la viabilidad de aplicación en buques de transporte de gas natural licuado superenfriado. Mirando la fecha, vi que fue escrito en 1976, cuando mi padre todavía era un joven ingeniero. Al leer el documento, me di cuenta de que mi padre había tenido la idea de combinar la tecnología de los rompehielos con los buques gaseros desde entonces. Era un estudio detallado sobre cómo transportar de forma segura gas natural licuado a negativo 163 grados Celsius a través de las duras aguas del Ártico a negativo 50 grados Celsius. Sin embargo, en ese momento, México estaba enfocado en otros proyectos, principalmente petroleros. Por lo tanto, esta investigación nunca vio la luz. En la parte inferior había una nota de mi padre. Si algún día la ruta marítima del norte se explota comercialmente, esta tecnología sin duda será muy codiciada.
Era como una profecía que miraba hacia el futuro. Justo en ese momento, el teléfono en mi bolsillo vibró. Era una notificación de noticias. Le eché un vistazo casual y casi me quedo sin aliento por el titular. El astillero ruso Sevmash gana la licitación del proyecto estadounidense Alaska Gas Line para construir 15 rompehielos metaneros, un contrato gigante de $4.5 mil millones. Mis manos temblaban. Leí el artículo detenidamente. Decía que Rusia construiría barcos especiales capaces de transportar GNL, navegando a través del océano Ártico a -50 °C. Y, por ironía del destino, era un proyecto encargado por los propios Estados Unidos. El artículo incluía un boceto. En el momento en que vi las líneas de ese barco, una corriente eléctrica recorrió mi espalda. El barco, soñado, capaz de romper hielo y transportar carga. Era exactamente el barco que mi padre había imaginado casi 50 años antes. Revisé apresuradamente los documentos en la caja fuerte. En el cuaderno de investigación de mi padre, había una descripción detallada de la distribución de tensiones en el casco en condiciones extremas, el método de usar acero especial para resistir la fractura frágil a bajas temperaturas y la estructura de doble casco para proteger los tanques de carga en caso de colisión con el hielo. Especialmente impresionante fue una nota titulada La sabiduría del oso polar. Mi padre había escrito: el oso polar mantiene su temperatura corporal incluso en un entorno de -40 °C. El secreto está en su pelaje de 3 capas. El rompehielos metanero debe aplicar el mismo principio. Pasé muchas noches sin dormir. En este Veracruz ya no había futuro. La industria de la construcción naval mexicana se había quedado demasiado atrás y ya no tenía la fuerza para nuevos desafíos. Pero Rusia era diferente. Estaban construyendo exactamente el barco con el que mi padre soñaba. Finalmente, tomé una decisión importante. Llevaría mis 30 años de experiencia en diseño y todos los documentos de investigación de mi padre y me iría a Rusia. Destino final: el astillero Sevmash en Severodvinsk. Mis colegas intentaron disuadirme. Alejandro, ¿por qué tienes que irte tan lejos? Aquí también hay astilleros, podemos revivirlos. Pero yo respondí: el único lugar donde el sueño de mi padre puede hacerse realidad, ahora solo está allí. Preparándome para el viaje, volví al astillero por última vez. Mirando la grada de construcción en ruinas, pensé: hubo un tiempo en que este lugar fue la cuna de los barcos que surcaban los océanos. Ahora, yo también comenzaba un nuevo viaje propio. Al subir al avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con destino a Sheremetyevo, miré hacia atrás. La Ciudad de México, cubierta por una capa de smog, se alejaba gradualmente, pero no estaba triste. Al contrario, mi corazón latía con fuerza. Era la esperanza de poder continuar el sueño inacabado de mi padre. En el avión, no dejé de revisar sus planos. Aunque eran dibujos antiguos, de los años 70, contenían una visión adelantada a su tiempo. Me encontré con otra nota de mi padre: la tecnología no tiene fronteras. Una buena tecnología, un día, seguramente brillará. En ese momento, estaba convencido de que había tomado la decisión correcta. Después de 12 horas de vuelo, aterriqué en el aeropuerto de Sheremetyevo en un día de mayo de 2023. El aire primaveral aquí era fresco y limpio. Tan pronto como salí del aeropuerto, una brisa fresca me tocó la mejilla. Un nuevo comienzo. El camino de Moscú a Severodvinsk era más largo de lo que pensaba. Tuve que tomar un tren, y esta fue la primera vez que pude disfrutar plenamente del paisaje ruso. Lo que más me impresionó fueron las obras de construcción por todas partes. A diferencia de México, todo aquí se movía de manera muy dinámica. Llegué a Severodvinsk cuando ya anochecía. Sentado en un taxi de camino al astillero, miré por la ventana. Las gigantescas grúas Goliath proyectaban sus sombras contra el cielo del atardecer. Este era realmente uno de los astilleros más grandes del mundo.
Su majestuosidad era asombrosa. A la mañana siguiente, con el corazón acelerado, pasé por la puerta principal del astillero Sevmash. Solo la verificación de documentos y la obtención de mi pase en la oficina de admisiones tomó 30 minutos. Un intérprete me guió a la oficina de diseño de barcos especiales. La oficina era mucho más moderna de lo que imaginaba. Enormes pantallas cubrían las paredes, mostrando modelos 3D de barcos, y decenas de ingenieros estaban concentrados trabajando en sus estaciones. Un mundo de diferencia con la vieja oficina de diseño en Veracruz. Usted es el que viene de México, ¿verdad? Un hombre de mediana edad con un traje elegante se acercó. Me entregó una tarjeta de presentación y se presentó. Soy Dmitry Ivanov, jefe del departamento de diseño. Bienvenido. Su apretón de manos era rudo pero cálido. Era la mano de un ingeniero familiarizado con el trabajo en el taller. Sí, vengo de Veracruz. Mi nombre es Alejandro Vargas. Tengo 30 años de experiencia en el diseño de buques especializados. Cuando dije eso, los ingenieros a mi alrededor comenzaron a voltearse para mirar. Una de ellos se acercó más. Era una joven ingeniera. El diploma de la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú, colgado en su pared, llamaba la atención. Soy Ana Petrova, ingeniera de diseño. Me miró de pies a cabeza con una mirada aguda. Pero México solo tiene tecnología para patrulleras. ¿De dónde sacaron la tecnología para un rompehielos metanero? Nosotros poseemos la tecnología líder mundial en este campo. ¿Es necesario usar tecnología de México? En su voz había una mezcla de confianza y escepticismo. Con cuidado, saqué los planos de mi padre de mi maletín. ¿Podrías echar un vistazo a esto? Es un diseño conceptual de un rompehielos metanero, dibujado en 1976. La expresión de Ana cambió ligeramente. Sus ojos recorrieron rápidamente el plano. Después de un minuto de silencio, dijo: ¿Esto realmente se hizo en los años 70? ¿Esta idea ya existía entonces? Pero rápidamente recuperó su expresión fría. Interesante. Pero la idea y la realidad son dos cosas diferentes. Transportar GNL de forma segura a negativo 163 grados Celsius, en condiciones de negativo 50 grados Celsius, es un problema de un nivel completamente diferente. El manejo del gas evaporado, el aislamiento de los tanques de carga, la resistencia al fenómeno de sloshing. ¿Sabes lo que es eso? En ese momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió y entró otra persona, un europeo, con un traje impecable, que hablaba inglés con acento francés. Hola, Dmitry. Vengo a comprobar el progreso del proyecto Alaska. Me miró y arqueó una ceja. Este es el señor Vargas, un experto en rompehielos de México, presentó el jefe Ivanov. Oh, ¿de verdad? Soy Pierre Legrand, inspector de Bureau Veritas. En su rostro había una incredulidad evidente. Señor Vargas, incluso si México tiene alguna tecnología como usted dice, combinar estas dos tecnologías es casi imposible. Desde los conflictos en el diseño del casco, el sistema de propulsión, la protección de los tanques de carga, hasta los problemas de estabilidad. Hay una montaña de problemas que resolver aquí. El ambiente se volvió cada vez más gélido. Yo mismo tuve que admitir que la brecha entre la teoría y la realidad era más grande de lo que pensaba. El plano de mi padre era solo una idea. Para realizarla, había que superar muchas más montañas. Justo en ese momento, un hombre mayor con un mono de trabajo entró en la oficina de diseño. De él emanaba un olor a metal. En su mano sostenía una máscara de soldador. Su rostro estaba manchado de aceite de máquina, pero sus ojos brillaban. ¿Qué tanto alboroto, jovencitos? Su voz era áspera, pero había calidez en ella. El jefe Ivanov se levantó apresuradamente. Tío Misha, ¿qué haces aquí? Acabo de revisar el trabajo de soldadura en la grada número 13. Oí que había venido alguien de México y quise echar un vistazo. El tío Misha, el soldador, también había oído hablar de él, una figura legendaria que había trabajado en este astillero durante 40 años, un experto en la construcción de barcos especiales. Miró mi plano y de repente su mirada cambió.
Espera, déjame ver esto más de cerca. El tío Misha tomó el plano y lo miró fijamente durante un buen rato. Su dedo áspero señaló una parte específica del dibujo y murmuró: «Este método de soldadura, ¿los mexicanos lo idearon en los años 70? Esta estructura puede mantener su resistencia incluso a -60 °C». Levantó la cabeza y me miró. «¿Quién diseñó esto?» «Mi padre». Se llamaba Javier Vargas. Participó en el diseño de los primeros barcos de investigación de México en colaboración con ingenieros extranjeros. Ya veo, los ojos del tío Misha se iluminaron. He leído sobre esos proyectos. En ese entonces, me impresionó su audacia. Resulta que este muchacho es el hijo del que los diseñó. El ambiente comenzó a cambiar gradualmente. El tío Misha se volvió hacia el jefe Ivanov. «Escucha, Dima, esto merece que lo consideremos seriamente. He construido barcos durante 40 años, pero nunca he visto un diseño como este. Especialmente la idea del doble casco. Tal vez resuelva el problema con el que estamos luchando». Anna protestó. «Pero, tío Misha, esa es una tecnología demasiado antigua. Ahora es la era de la simulación por computadora y los materiales de alta tecnología. Precisamente por eso es necesaria», dijo el tío Misha con firmeza. «No importa cuán inteligente sea la computadora, no puede reemplazar la experiencia. Esta gente realmente diseñó barcos para el Ártico. ¿Sabes lo valiosa que es esa experiencia?» El jefe Ivanov pensó por un momento y luego, como si hubiera tomado una decisión, dijo: «Está bien, por ahora, lo invitamos a participar en el proyecto. Discutiremos el contrato formal más tarde, pero creo que deberíamos examinar juntos los problemas que enfrentamos». Pierre Legrand se opuso. «Dimitri, ¿no es una decisión demasiado precipitada? Hacer posible lo imposible, ¿no es esa la esencia de la construcción naval rusa?», dijo el jefe Ivanov con una sonrisa. «Fuimos los primeros en el mundo en construir rompehielos nucleares. Construimos los submarinos más grandes. Esta vez, es un rompehielos metanero. No es un desafío digno». Anna todavía parecía escéptica, pero ya no se opuso. Quizás respetaba la decisión del jefe. «Bueno, para empezar, presentaré los problemas que enfrentamos». El jefe Ivanov encendió la pantalla grande. «El proyecto Alaska es un superproyecto para transportar GNL desde la región ártica de Estados Unidos a Asia y Europa. El barco debe cruzar el océano Ártico, que está cubierto de hielo durante todo el año». En la pantalla apareció un mapa del océano Ártico. Se había trazado una ruta desde Alaska a través del océano hasta Europa y Asia. «El mayor problema aquí», continuó Anna, «es que los rompehielos convencionales usan propulsión diésel eléctrica o nuclear, pero los buques metaneros, por razones de seguridad, no pueden usar estos sistemas de propulsión. Además, los tanques de carga ocupan la mayor parte del casco, por lo que la estructura es muy vulnerable». Asentí. «Exactamente. Es por eso que mi padre propuso usar propulsores azimutales tipo azipod. Si se instalan varias unidades de hélice capaces de girar 360 grados, se puede romper el hielo no solo al avanzar, sino también al retroceder». «¿Romper hielo en reversa?», se sorprendió Anna. «Sí. Cuando el hielo es demasiado grueso, el barco retrocede para tomar impulso, luego usa la popa para golpear el hielo, luego avanza de nuevo y repite el proceso. Para hacer esto, la popa también debe tener una estructura rompehielos». Pierre Legrand negó con la cabeza. «En teoría es posible, pero llevarlo a la práctica. Los ingenieros mexicanos ya han hecho cosas similares», dije con confianza. «Claro, en rompehielos convencionales, no en buques metaneros, y yo tengo experiencia en esto». «Esa experiencia es lo que importa», intervino el tío Misha. «No importa cuántas simulaciones hagamos, los problemas reales que encontraremos en el Ártico serán diferentes». El jefe Ivanov concluyó. «Muy bien. Mañana comenzaremos a revisar el proyecto formalmente. Señor Vargas, descanse hoy y mañana a las 8 a.m. nos vemos aquí». Al salir de la oficina de diseño, tenía sentimientos encontrados.
Esperaba no ser recibido calurosamente, pero no esperaba que la oportunidad llegara tan rápido. El tío Misha me dio una palmada en el hombro. No te preocupes. Al principio todos son así. Demuéstralo con hechos y todo estará bien. Esa noche, deshice mis maletas en un pequeño hotel en Severodvinsk. Mirando por la ventana, vi las luces del astillero brillando toda la noche. ¿Podría el sueño de mi padre hacerse realidad aquí? La primera noche la pasé con una mezcla de ansiedad y expectación. Los primeros 10 meses en Rusia pasaron como un parpadeo. Cada mañana iba a trabajar temprano y me quedaba en la oficina de diseño hasta altas horas de la noche. Los colegas, inicialmente fríos, gradualmente se abrieron más, especialmente el tío Misha. Aprendí mucho acompañándolo cada día por los talleres. Alejandro, no importa cuán perfecto sea el diseño, si en la producción no se puede hacer, todo es inútil, decía siempre el tío Misha. Una soldadura, un tornillo en el Ártico, puede decidir el destino de todo el barco. Nos esforzamos al máximo para combinar el diseño del casco mexicano y la tecnología de GNL rusa, cientos de simulaciones, creando modelos a escala para probar en un tanque de hielo. Ana seguía siendo muy estricta, pero fueron sus críticas agudas las que ayudaron a perfeccionar el proyecto. Finalmente, en enero de 2024, en la grada número 13, se completó el primer prototipo. El trabajo de acabado final se estaba llevando a cabo con urgencia. El enorme casco, de más de 300 metros de largo, brillaba plateado bajo el sol de invierno. En el casco se inscribió solemnemente el nombre Challenger. Llegó el día de la botadura. Asistieron muchos invitados de Rusia y del extranjero, incluidos funcionarios del proyecto Alaska de Estados Unidos. También se congregaron muchos representantes de los medios de comunicación nacionales e internacionales. El éxito de este barco decidiría el rumbo de un proyecto de miles de millones de dólares. Damas y caballeros, este es un momento histórico, pronunció el director del astillero. La idea de diseño de México y la experiencia ártica de Rusia se han combinado para crear este barco. Abrirá un nuevo camino en el Ártico. La botella de champán se estrelló contra la proa y se hizo añicos. El gigantesco casco tocó lentamente la superficie del agua. Por un momento todos contuvieron la respiración, y cuando el barco flotó completamente en el agua, estalló un estruendoso aplauso. «¡Éxito!», gritó alguien, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Una semana después, en el mar de Barents, comenzaron las primeras pruebas en el mar. Aunque no era hielo marino real, habíamos planeado usar equipo especial para simular las duras condiciones. El día de la prueba, yo estaba en el puente de mando. A bordo estaban el capitán ruso, el inspector francés y el personal clave del equipo de diseño. El capitán Iván Petrov era un veterano con 30 años de experiencia, pero era la primera vez que manejaba un rompehielos metanero, por lo que no podía ocultar su tensión. «Listos para zarpar», informó el segundo oficial. Los enormes motores arrancaron, el casco vibró ligeramente. Los 4 propulsores Azipod comenzaron a funcionar, y el barco se alejó lentamente del muelle y se adentró en el mar. «Comenzar simulación de entorno a negativo 40 grados Celsius», ordenó Ana desde el panel de control. El sistema de monitoreo de temperatura de los tanques de carga se activó. 15 tanques de carga independientes llenos de GNL, enfriado a negativo 163 grados Celsius. El más mínimo aumento de temperatura conduciría a la evaporación del gas y, en el peor de los casos, a una explosión. Las primeras 2 horas transcurrieron sin problemas. Todos los sistemas funcionaban normalmente, el casco estaba estable. Después de completar las pruebas básicas en el mar, comenzamos la prueba de maniobrabilidad. «Viraje de 90 grados a babor», ordenó el capitán. Esta era una maniobra abrupta, impensable para un barco de este tamaño. Pero un rompehielos debe tener esa agilidad para evitar los icebergs. El casco se inclinó bruscamente hacia un lado. En ese momento, se escuchó un sonido ominoso. Crack. El sonido de metal retorciéndose. Simultáneamente, sonó la alarma.
Temperatura anormal en el tanque de carga número 3. Está subiendo a 150 grados. La voz estridente de Ana resonó por todo el puente. En el panel de control se encendió una luz roja intermitente. Parece que hay un problema con el material aislante. La tensión del movimiento brusco del casco ha dañado el sistema de aislamiento. Reduzcan la velocidad. Paren motores, gritó el capitán, pero ya era demasiado tarde. La temperatura continuó subiendo y la presión dentro del tanque alcanzó un nivel peligroso. Fuga de gas detectada. La válvula de seguridad del tanque número 3 se ha activado. El sistema de seguridad automático se activó, comenzando a ventilar el gas evaporado. Pero en el proceso, apareció una grieta en la estructura del casco. Agua entrando por babor, informó, urgentemente, un marinero desde la cubierta. El inspector francés, Pierre, con el rostro pálido, dijo, «Desastre, regresen a puerto inmediatamente». La sirena de emergencia sonó ensordecedoramente. Toda la tripulación comenzó a evacuar a la cubierta. Afortunadamente, no hubo explosión, pero el barco se estaba escorando lentamente. Todos se pusieron los chalecos salvavidas, preparándose para abandonar el barco. La orden del capitán resonó. Sin embargo, el barco no se hundió por completo. Los equipos de rescate marítimo y los remolcadores llegaron rápidamente al lugar para llevar a cabo operaciones de rescate de emergencia. Después de varias horas de lucha, el barco finalmente fue remolcado de vuelta a puerto. En el puerto, una multitud de periodistas ya esperaba. Bajo los flashes de las cámaras, desembarcamos del barco con el ánimo por los suelos. El rompehielos metanero, hecho en Rusia, sufre un grave accidente en su primera prueba. 4.5 mil millones de dólares evaporados en el aire. El precio de un desafío temerario. La tecnología que incluso México abandonó, Rusia tampoco pudo dominarla. A la mañana siguiente, los periódicos estaban llenos de titulares similares, especialmente los diarios económicos, que predecían una fuerte caída de las acciones del astillero y publicaban duras críticas. Cuando regresamos al astillero, nos encontramos con las miradas frías de la dirección. Se convocó una reunión de emergencia. Dmitry Ivanov, ¿qué es esto? Uno de los vicepresidentes golpeó la mesa. Los clientes estadounidenses han llamado. Dicen que están considerando la posibilidad de cancelar el contrato. El jefe Dmitry Ivanov inclinó la cabeza. Lo siento, hubo un problema que no previmos. ¿No previeron? Entonces, ¿qué fue lo que previeron? El ambiente era extremadamente tenso. Algunos directivos sugirieron abandonar el proyecto. Desde el principio, esto fue un desafío demasiado grande. Lo que México no pudo hacer, ¿cómo íbamos a poder hacerlo nosotros? Ana estaba abrumada por la culpa. De vuelta en la oficina de diseño, se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo. Yo fui responsable del diseño del sistema de aislamiento. Quizás hubo un error en el cálculo del coeficiente de compresión a temperaturas ultrabajas. Es mi culpa. Pierre Legrand también negó con la cabeza. Honestamente, esto era imposible desde el principio. Un rompehielos y un metanero son bestias diferentes. Intentar forzar su unión ha llevado a este resultado. Esa noche, en la oficina de diseño, reinaba un pesado silencio. La gente se fue yendo poco a poco, hasta que solo quedamos yo, el jefe Ivanov y el tío Misha. Alejandro, dijo el jefe Ivanov con cansancio, realmente no sé cómo disculparme por lo que ha pasado. Yo también estoy en un callejón sin salida. No es nada. Seguramente también hubo un problema en mi diseño. La teoría y la realidad son cosas diferentes. El tío Misha, que fumaba mientras miraba por la ventana, habló. Todavía es demasiado pronto para rendirse. He construido barcos durante 40 años y nunca nada ha salido bien a la primera. Pero el muro de la realidad era demasiado alto. Al día siguiente, la dirección anunció una reducción drástica del proyecto. Sin embargo, no lo abandonaron por completo, sino que decidieron analizar a fondo la causa del fracaso e intentarlo de nuevo. Muchos ingenieros fueron transferidos a otros proyectos. Ana decidió quedarse.
Fracasé, pero he aprendido mucho. Esta vez, quiero hacer las cosas bien. Una semana después, volvimos a inspeccionar el prototipo casi hundido. Después de sacar el casco del agua para examinar la sección dañada, el problema era más grave de lo que pensábamos. No era solo el aislamiento, descubrimos defectos en la propia estructura del casco. Con este nivel de daño, básicamente necesitamos rediseñar todo, informó el ingeniero a cargo de la estructura. La situación era desesperada. El tiempo, el presupuesto y, lo más importante, la confianza de la empresa se habían agotado. Esa noche, en el hotel, volví a abrir el cuaderno de mi padre. ¿Era su sueño demasiado irreal o me había perdido algo? En ese momento, una de sus frases me llamó la atención. El fracaso es el dato para el éxito. El oso polar no nació sabiendo nadar. El shock del fracaso aún no había pasado cuando los problemas prácticos nos golpearon. El presupuesto del proyecto fue congelado. Solo quedó el personal clave, y la mayoría fue transferida a otros proyectos, pero la mirada de los que se quedaron era más decidida. Muy bien, ahora es cuando realmente empezamos, dijo el jefe Dmitry Ivanov, mirando a nuestro reducido grupo en la sala de reuniones. Hemos fracasado, así que ahora sabemos dónde está el problema. Hagámoslo de nuevo. Ana analizó día y noche los datos del accidente. Su escritorio estaba cubierto de planos y tablas. En la pantalla de su computadora, los programas de simulación se ejecutaban constantemente. «Lo encontré», gritó una semana después con voz emocionada. El cálculo del coeficiente de compresión a temperaturas ultrabajas era correcto. El problema es que no tuvimos en cuenta la tensión compuesta cuando el casco se somete simultáneamente a torsión y cambios de temperatura. Volví a mirar el cuaderno de mi padre y encontré una pista crucial. Miren esto. Debajo de la nota sobre el pelaje de 3 capas del oso polar había una pequeña inscripción. Mirando de cerca con una lupa, leí: cada capa debe moverse de forma independiente. La fijación es el comienzo de la destrucción. El tío Misha se golpeó el muslo. Eso es, fijamos el aislamiento con demasiada rigidez. Deberíamos haberle dado espacio para moverse. Pero implementar una estructura tan compleja era otro problema. Además, no había ni un centavo de presupuesto adicional. Déjenme intentarlo, dijo el tío Misha. Llamaré a mis amigos jubilados. Un desafío como este seguramente les interesará. Sorprendentemente, en solo una semana, más de 10 ingenieros veteranos se ofrecieron como voluntarios. Todos eran maestros en su campo, personas que habían contribuido a la edad de oro de la construcción naval soviética. No podemos pagarles, dijo tímidamente el jefe Ivanov. No trabajamos por dinero, se rió uno de los artesanos, de más de 70 años. Toda una vida construyendo barcos. Quiero construir un barco como este antes de morir. El ambiente comenzó a cambiar. Aunque el equipo se redujo, nuestro grupo se unió más. Después del trabajo, nadie quería irse a casa. Y entonces, un día, sonó una llamada inesperada. Era el director del astillero del Almirantazgo en San Petersburgo. He oído que en Sevmash están trabajando en el proyecto del rompehielos metanero. Nosotros también estamos enfrentando problemas similares. Quizás deberíamos intentar intercambiar tecnología. Aunque era una oferta de un competidor, el jefe Ivanov no dudó ni un segundo. Por supuesto. En un proyecto de importancia nacional como este, la cooperación es más importante que la competencia. Unos días después, en un tranquilo restaurante en el centro de Severodvinsk, los ingenieros de ambas compañías se reunieron. Cuando compartimos nuestros fracasos, resultó que ambas partes enfrentaban el mismo problema. Nosotros también estamos luchando con el problema del aislamiento, compartió un ingeniero del astillero del Almirantazgo. Es muy difícil encontrar documentación técnica sobre este tema. Cuando les mostré el cuaderno de mi padre, todos se quedaron asombrados. En particular, les interesó la idea de una capa de aislamiento flotante e independiente. Para realizar esta idea se necesita un tipo especial de material, reflexionó su colega. Conozco una empresa, dijo Ana.
una pequeña empresa en el Parque Tecnológico de Skolkovo, que se especializa en materiales de aislamiento para la industria aeroespacial. Al día siguiente, fuimos a una pequeña fábrica en Skolkovo. Por fuera, parecía muy normal, pero por dentro albergaba tecnologías asombrosas. Hemos desarrollado un material que mantiene la elasticidad incluso a negativo 200 grados Celsius, explicó con orgullo el joven director. También se lo suministramos a la NASA, pero para un barco probablemente sería demasiado caro. Tenemos un presupuesto muy ajustado, dijo preocupado el jefe Ivanov. El director pensó un momento y luego dijo, si es un proyecto tan ambicioso, se lo proporcionaremos a precio de costo. A cambio, si todo sale bien, ayúdennos a promocionar un poco nuestra empresa, y así, los eslabones de la cooperación comenzaron a formarse. El conglomerado Severstal anunció que desarrollaría un acero especial, resistente a temperaturas extremadamente bajas, y varias otras grandes empresas de ingeniería mecánica dijeron que compartirían tecnología en el campo de los sistemas de propulsión. Esta es la fuerza de Rusia, dijo emocionado el tío Misha. Compiten entre sí, pero cuando se trata de una tarea nacional, se convierten en una sola unidad. El trabajo de rediseño comenzó oficialmente. Esta vez empezamos de cero. La experiencia de México, la tecnología de Rusia y las lecciones aprendidas del fracaso, todo se tuvo en cuenta. El aislamiento tendrá 3 capas, pero entre cada capa habrá una capa de aire, explicó Ana sobre el nuevo diseño. Incluso si el casco se tuerce, cada capa se moverá de forma independiente y absorberá el impacto. Y miren esto, agregué. En la construcción naval mexicana, hay una técnica llamada conexión de sacrificio. Creamos deliberadamente un punto débil para que la tensión se concentre allí. Solo hay que reemplazar esta parte, y la estructura general permanecerá segura. Trabajar de noche se convirtió en la norma. Pero, extrañamente, no estábamos cansados. Al contrario, la confianza aumentaba cada día. El momento más memorable fueron las pruebas en condiciones de negativo 60 grados Celsius. Para recrear las condiciones del Ártico, alquilamos un enorme almacén frigorífico. ¿Se puede soldar en tales condiciones?, preguntó preocupado un joven ingeniero. Hay que intentarlo para saberlo, dijo el tío Misha. Pónganse los trajes árticos, hay que trabajar en condiciones aún más frías. Dentro del almacén frigorífico era un verdadero infierno. Cada aliento se convertía en una nube de vapor. Las manos en los guantes perdían rápidamente la sensibilidad, pero los veteranos artesanos continuaron su trabajo sin inmutarse. 10 minutos de trabajo, 10 minutos de descanso, ordenaba el tío Misha. No se esfuercen demasiado, háganlo al estilo ruso. A través de pruebas tan duras, anticipamos todas las situaciones posibles en el Ártico. Cómo se contrae cada soldadura a temperaturas ultrabajas, con qué fuerza apretar los pernos. Todos los datos se acumularon. Con esta preparación, no habrá problemas en el Ártico. Después de un mes de pruebas, todos se volvieron más seguros. Pero el mayor problema seguía siendo la aprobación de la empresa. Reinvertir en un proyecto fallido no era una decisión fácil. Fue en ese momento cuando llegó una ayuda inesperada. El jefe del proyecto Alaska de Estados Unidos vino personalmente a Severodvinsk. Confiamos en el astillero Sevmash, dijo. El fracaso en la primera prueba no es motivo para rendirse. Estados Unidos también experimentó innumerables fracasos antes de construir sus portaaviones. Esa sola frase cambió todo el ambiente. La dirección finalmente aprobó el reinicio del proyecto. Por supuesto, con una condición. Esta es la última oportunidad. Entendemos. Esta vez, sin duda, tendremos éxito, prometió el jefe Ivanov. Finalmente, comenzó la segunda prueba. Esta vez, realmente nos lo jugamos todo. En caso de fracaso, no había vuelta atrás. Pero no teníamos miedo, porque habíamos aprendido de nuestros errores y los habíamos superado juntos. Mirando el nuevo plano, el tío Misha dijo, esta vez, seguro que funcionará.
Este es el barco que cristaliza la experiencia de México, la tecnología de Rusia y las lecciones del fracaso. En diciembre de 2024, finalmente se completó el segundo prototipo. Esta vez fue nombrado Dmitry Donskoy. Esperábamos que el barco, que llevaba el nombre de un gran príncipe ruso, abriera una nueva era en el Ártico. Esta vez, se decidió realizar las pruebas en condiciones árticas reales. El escenario principal era el mar de Barents. El día que zarpamos de Severodvinsk, el ambiente era completamente diferente al de la primera vez. El interés de los medios era enorme, pero también había no pocas miradas escépticas. «El barco que falló una vez, ¿será posible?», murmuró un periodista. Pero estábamos seguros. Todas las lecciones del fracaso anterior se habían materializado en este barco. La noche antes de partir, todo el equipo se reunió para mostrar su determinación. «Esta es la última oportunidad», dijo el jefe Ivanov. «Pero estamos listos. Que cada uno haga lo mejor que pueda en su puesto». A las 6 a.m., el Dmitry Donskoy zarpó del puerto de Severodvinsk. Esta vez, transportaba 100,000 toneladas de GNL real. Eran pruebas de combate real, transportar carga real y cruzar el océano Ártico. Cuando pasamos por Noruega, el tiempo comenzó a empeorar. Las olas eran más altas, la temperatura bajó bruscamente. Pero el Dmitry Donskoy continuó su viaje con confianza. Temperatura actual del casco: negativo 20 grados Celsius. Temperatura de los tanques de carga: negativo 163 grados Celsius. Todo normal, informó Ana, mirando el monitor. El nuevo sistema de aislamiento, de 3 capas, funcionaba a la perfección. Aunque el casco era sacudido por las olas, las capas de aislamiento se movían de forma independiente y absorbían el impacto. Al cuarto día, finalmente entramos en el mar de Barents. En el horizonte comenzaron a aparecer enormes campos de hielo. El verdadero desafío había comenzado. En este viaje también estaba presente un experimentado capitán de rompehielos estadounidense, el capitán Smith. Sus 30 años de experiencia en las rutas del norte fueron de gran ayuda. «Lo que ven delante es hielo multianual», explicó Smith. «No se parece en nada al hielo normal. Es duro como el concreto». En el puente de mando reinaba una tensión palpable. Pero teníamos un arma secreta: la combinación de los principios de diseño del casco mexicano y el sistema de control de precisión ruso. «Cambiar a modo rompehielos», ordenó el capitán Petrov. Los 4 propulsores Azipod se ajustaron a un ángulo especial. La proa se deslizó sobre el hielo, usando el peso de 300,000 toneladas del casco para ejercer presión. Con un sonido aterrador, la gruesa capa de hielo comenzó a agrietarse. Una vista majestuosa, como si la tierra se estuviera partiendo en dos. «Hemos atravesado una capa de hielo de 1.8 metros», exclamó emocionado uno de los pilotos. Pero eso era solo el comienzo. El verdadero desafío nos esperaba en las aguas más profundas del Ártico. Al día siguiente, una tormenta ártica inesperada nos golpeó. El servicio meteorológico emitió una advertencia de emergencia. Velocidad del viento: 40 metros por segundo. Altura de las olas: más de 12 metros. Evacúen inmediatamente. «¿Evacuar a dónde aquí?», se rió secamente el capitán Petrov. «Esto es el Ártico. Aquí solo se puede seguir adelante». En la tormenta, el Dmitry Donskoy demostró su verdadero valor. Olas gigantescas se estrellaban contra la cubierta, pero el robusto casco permaneció intacto. Lo más importante, los tanques de carga estaban absolutamente protegidos. Todos los tanques de carga normales, sin cambios de temperatura. En la voz de Ana había alivio. En ese momento, nos enfrentamos a un desafío aún mayor. Un enorme témpano de hielo apareció enfrente. La colisión era inevitable. «Modo rompehielos en reversa», ordenó el capitán Smith. Esta era una técnica única de los rompehielos estadounidenses: romper hielo con la popa mientras se retrocede. Los propulsores Azipod giraron 180 grados
y el Dmitry Donskoy retrocedió. Luego, se lanzó hacia adelante a toda velocidad. ¡Boom! Esta vez, un témpano verdaderamente gigante se partió. Hemos atravesado hielo, de hasta 2.1 metros de espesor. Increíble. Incluso el capitán Petrov tuvo que admirar. Los indicadores no son inferiores a los de los rompehielos nucleares rusos. Pero el Ártico continuó poniéndonos a prueba hasta el límite. La temperatura bajó a negativo 52 grados Celsius. Todo en la cubierta se congeló. La antena del radar, todo, estaba cubierto por una gruesa capa de hielo. «Comiencen el deshielo manual», ordenó el segundo oficial. Los marineros, con gruesos trajes de frío, salieron a la cubierta. Romper hielo con vientos fuertes y a negativo 50 grados Celsius era un trabajo verdaderamente peligroso. 10 minutos de trabajo, 10 minutos de descanso. Absolutamente nada de sobreesfuerzos. Repetimos el trabajo, concentrándonos en ráfagas cortas al estilo ruso. Incluso en estas condiciones extremas, el espíritu de equipo de los marineros rusos era asombroso. Finalmente, llegó el momento más crucial, la simulación de una descarga real de GNL. ¿Sería posible descargar GNL de forma segura a negativo 163 grados Celsius en las duras condiciones de negativo 50 grados Celsius? Comenzar conexión del brazo de carga. El sistema de descarga especialmente diseñado comenzó a funcionar. A diferencia de los buques metaneros convencionales, este brazo de carga estaba hecho de un material especial que mantenía la elasticidad incluso a temperaturas ultrabajas. Conexión completa. Iniciar bombas. Todos contuvieron la respiración. El más mínimo error podría llevar a un desastre mayor. Pero todo salió a la perfección. El GNL se transfirió de forma segura y el sistema funcionó normalmente. ¡Éxito! Gritos de alegría resonaron por todo el puente. Fue el momento en que demostramos que era posible transportar GNL de forma segura, incluso en las condiciones más duras del Ártico. Especialmente impresionante fue la eficiencia del combustible. El barco consumió un 30% menos de combustible que un rompehielos convencional para recorrer la misma distancia. Esto tenía un enorme significado económico. Tasa de evaporación diaria, 0,08%, informó Ana con los datos finales. Este es el indicador más bajo del mundo. En el camino de regreso, realizamos otra prueba importante: confirmar el potencial de la ruta marítima del norte. El viaje a través del océano Ártico, desde el mar de Barents hasta el estrecho de Bering. ¿Cuánto tiempo desde nuestra posición actual hasta Murmansk?, preguntó el capitán Petrov. 12 días, respondió el piloto. Si pasáramos por el canal de Suez, serían 30 días. Así que se acorta en 18 días. Todos estaban asombrados. Esto significaba más que solo acortar el tiempo. Significaba ahorro de combustible, reducción de las emisiones de dióxido de carbono y el nacimiento de una ruta comercial completamente nueva. Después de salir del océano Ártico y pasar por el estrecho de Bering, organizamos una pequeña fiesta. La tecnología de México y Rusia se encontraron para abrir un nuevo camino, brindó el jefe Ivanov. ¡Por Rusia! ¡Por Rusia y México!, agregué. Y brindemos por todos nosotros, que pudimos levantarnos después del fracaso, añadió el tío Misha. Cuando Severodvinsk apareció en el horizonte, no podíamos creer lo que veíamos. Realmente lo habíamos logrado. Habíamos derretido el hielo del Ártico y abierto una nueva ruta marítima en Rusia. Mucha gente nos esperaba, no solo periodistas, sino también la dirección de la empresa y nuestras familias. Se había escrito una nueva página en la historia de la construcción naval rusa. La era de la ruta marítima del norte había comenzado. Entre la multitud que nos daba la bienvenida, de repente pensé en mi padre. El barco con el que soñó hace 50 años finalmente se había hecho realidad. Pero la alegría no duró mucho. Sucedió algo inesperado. Un cablegrama de la Ciudad de México lo cambió todo. Cuando todo el mundo prestaba atención a la tecnología de rompehielos metaneros de Rusia, tras el éxito de las pruebas en el Ártico, todo iba sobre ruedas. Los medios de comunicación,
informaban constantemente sobre la hazaña de la industria naval rusa, y los barcos restantes del proyecto Alaska también se construyeron sin problemas, pero la alegría del éxito no duró mucho. Exactamente una semana después de mi regreso, llegó un cablegrama oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. En el momento en que abrí el sobre, mis manos temblaban. Alejandro Vargas es acusado de transferencia ilegal de tecnologías nacionales clave al extranjero. Se le exige regresar al país de inmediato para ser investigado. En caso de incumplimiento, se le perseguirá bajo procedimientos penales internacionales. Esa misma noche, sonó una llamada de un número desconocido con el prefijo de la Ciudad de México. «Señor Vargas», una voz fría resonó. «Hablo de la Secretaría de Gobernación. ¿Sabe lo que ha hecho? Solo he utilizado mis conocimientos y mi experiencia». ¿De dónde sacó ese conocimiento? Los estudios de su padre son un activo estratégico de México. Los ha vendido a una nación rival. Esto no es diferente a la traición. El desarrollo de la tecnología no debería tener fronteras. Además, eso fue hace más de 30 años. Guárdese esas excusas para un tribunal en la Ciudad de México. Si no regresa en una semana, emitiremos una orden de búsqueda y captura internacional en su contra. Después de que terminó la llamada, me quedé inmóvil por un momento. El sueño que acababa de hacerse realidad, ¿se derrumbaría todo en un instante? A la mañana siguiente, los portales de noticias estaban llenos de mi historia. México acusa a Rusia de fuga de tecnología de rompehielos metaneros, controversia sobre tecnología secreta de la Guerra Fría, riesgo de escalada a un conflicto internacional. La empresa convocó una reunión de emergencia. El Departamento Legal y abogados internacionales fueron movilizados con urgencia. «Señor Vargas, ¿qué documentos utilizó exactamente?», preguntó uno de los abogados. «Los cuadernos de investigación personales de mi padre y mis 30 años de experiencia. No saqué del país ningún documento secreto del Estado mexicano». El jefe Ivanov declaró con firmeza: «Nuestra empresa protegerá a Alejandro hasta el final. Ha contribuido al proyecto de manera legal». Pero la presión de México continuó. 2 días después, un agregado de la Embajada de México vino a verme en privado. «Señor Vargas, todavía no es tarde», dijo el agregado con un tono suave pero firme. «La patria lo necesita. Si regresa y coopera con la investigación, podemos considerar la clemencia». Y si me niego, entonces ya no será solo su problema. Su familia, sus parientes todavía están en México. Debe pensar en su seguridad también. Era una amenaza apenas velada, pero ya había tomado una decisión. Creía que había hecho lo correcto. La ruta marítima del norte no es propiedad exclusiva de Rusia, debe servir a toda la humanidad. El agregado se levantó con una expresión fría. «Se arrepentirá de esto». Esa noche, un visitante inesperado vino a verme. Era un alto funcionario del gobierno ruso. «Señor Vargas, el gobierno ruso está dispuesto a protegerlo», dijo en voz baja. «Si desea recibir la ciudadanía por vía especial, lo haremos lo más rápido posible». ¿Eso es realmente posible? Ha hecho una contribución decisiva al desarrollo de la industria naval rusa. Tenemos la obligación de proteger a personas talentosas como usted. Sin embargo, la decisión es suya. Comenzó una dolorosa lucha interna. Había vivido 50 años como ciudadano mexicano. Podría ahora renunciar a mi patria, pero lo que pasaría si regresaba estaba demasiado claro. La ceremonia de entrega del primer barco del proyecto Alaska se acercaba. Todos sabían cuánto esfuerzo había puesto en su creación. Tenía que estar allí. El día de la ceremonia, en el astillero de Severodvinsk, había un ambiente festivo. Asistió una delegación estadounidense de alto nivel, incluido el secretario de Energía. Sus miradas hacia mí eran complejas. Alejandro, uno de los subsecretarios mexicanos, se me acercó sigilosamente. «Todavía no es tarde. Si regresas con nosotros ahora, todo será perdonado». «Gracias, pero me quedaré aquí». «Qué irónico, ahora Estados Unidos se beneficiará de la tecnología que usted creó, ¿no?» «La tecnología no pertenece a quien la crea, sino a quien la utiliza.
Si este barco sirve para el desarrollo pacífico del Ártico, para mí es suficiente. En la ceremonia, se descorchó champán y se leyeron discursos de felicitación, pero yo estaba en una encrucijada. Después de que terminó la ceremonia, fui en silencio al departamento legal de la empresa. Quiero solicitar la ciudadanía rusa. Unos días después, tenía un nuevo nombre, Alexei Vargas. Elegí un nombre ruso, pero conservé mi apellido mexicano. No podía abandonar por completo mi identidad. En el momento en que entregué mi pasaporte mexicano, me invadieron sentimientos encontrados. Por primera vez en mi vida, sentí que había perdido mi patria. Pero al mismo tiempo, era un nuevo comienzo. A partir de ahora, es ciudadano de la Federación Rusa, dijo un funcionario de la oficina de migración, entregándome el nuevo pasaporte. Cuando regresé al astillero, mis colegas me recibieron calurosamente. Ahora eres realmente uno de los nuestros. Me palmeó la espalda el tío Misha. Ana también me felicitó sinceramente. La nacionalidad puede cambiar, pero el talento no. Alexei Javierovich sigue siendo el mejor ingeniero, pero el mayor consuelo vino del jefe Ivanov. Para un ingeniero, la verdadera patria es donde su tecnología es más valorada. Has tomado la decisión correcta, y así pasé de ser un mexicano llamado Alejandro Vargas a un ruso llamado Alexei Vargas. Así como derretimos el hielo del Ártico, yo también había derribado el muro de las fronteras. Llegó la primera primavera después de obtener la ciudadanía rusa. En abril, en Severodvinsk, la nieve todavía lo cubría todo, pero el sol ya proyectaba los rayos de la primavera. Me había convertido por completo en un residente de este lugar. Cada mañana, pasear por la orilla del río y luego ir a trabajar, se había convertido en una rutina natural. Alexei Javierovich, ¿tan temprano hoy también? Me saludó alegremente el guardia de la puerta. Ahora todos me llamaban por mi nombre y patronímico. El proyecto Alaska avanzaba sin problemas. Después de que el primer barco comenzara a operar con éxito en la ruta marítima del norte, los 14 barcos restantes también fueron botados uno tras otro. El mundo entero comenzó a prestar atención a la tecnología de rompehielos metaneros de Rusia. Alexei Javierovich, buenas noticias. Una mañana, Dmitry Ivanov, que para entonces se había convertido en vicepresidente, entró corriendo. Hemos ganado la licitación para todo el proyecto Arctic LNG-2. Esta vez, la escala es de 20 barcos. Toda la oficina estalló en vítores. Habíamos conseguido otro superproyecto estadounidense. Esta vez, el sistema de aislamiento de 3 capas y el sistema de propulsión híbrido que desarrollamos fueron seleccionados como el diseño base desde el principio. Ahora somos los líderes en el mercado de rompehielos metaneros, dijo alegremente Ana, que se había convertido en jefa de diseño. Y todo gracias a usted, Alexei Javierovich. El evento más significativo fue que me concedieron el título de Ciudadano de Honor de la ciudad de Severodvinsk. En la ceremonia, en el gran salón del ayuntamiento, el alcalde me entregó personalmente el diploma. Alexei Vargas es el orgullo de Severodvinsk. Es un verdadero ciudadano del mundo, que ha trascendido las fronteras para contribuir al desarrollo de la tecnología. Y ahora es nuestro ciudadano. Cuando recibí el diploma, se me llenaron los ojos de lágrimas. Sentí que había encontrado una verdadera patria en un país lejano. Llegó un trabajo aún más significativo. Sobre la base del astillero, se estableció una academia de tecnología de construcción naval del Ártico y fui nombrado profesor titular. Transmitir mi experiencia en barcos árticos a los jóvenes ingenieros rusos era un verdadero placer. ¿Cómo cambia el acero a negativo 50 grados Celsius? Pregunté desde el estrado. Aumenta su fragilidad, respondió un estudiante. Correcto. Por eso necesitamos aleaciones especiales y diseños especiales. Pero, aún más importante es entender la naturaleza, no para luchar contra ella, sino para coexistir. Mirando los ojos brillantes de los estudiantes, sentí esperanza. Ellos serían los que liderarían la industria naval rusa en el futuro. Y entonces, un día, unos visitantes inesperados vinieron a verme.
Eran ingenieros de mi antiguo astillero en Veracruz. Alejandro, no, Alexei Javierovich, sonrió avergonzado mi antiguo colega. Hemos venido a aprender. Por un momento, me embargó una sensación indescriptible. Aquellos que una vez me llamaron traidor, ahora venían a aprender. Te entendimos mal. Discúlpanos, se disculpó sinceramente. Ahora lo entendemos. Tenías razón. Nos abrazamos fuertemente. Fue el momento en que volví a convencerme de que la tecnología realmente no tiene fronteras. Durante un mes, trabajé con ellos y compartí toda mi experiencia. Desde el sistema de aislamiento de 3 capas hasta la técnica de soldadura a temperaturas ultrabajas. Se lo transmití todo, sin ocultar nada. Este es el verdadero intercambio de tecnología, observó el tío Misha con satisfacción. Dar y recibir para crecer juntos. Cuando llegó el otoño, ocurrieron cambios aún mayores. La ruta marítima del norte se abrió oficialmente. La ruta de Murmansk a Shanghái se redujo de 30 a 15 días, creando una revolución en la logística. Una nueva ruta de la seda se abrió gracias a los rompehielos metaneros de Rusia. La prensa internacional lo cubrió extensamente. El mayor logro fue en relación con el medio ambiente. El acortamiento de la ruta ayudó a reducir las emisiones anuales de dióxido de carbono en un 40%. Una noche, en una fiesta del equipo, el vicepresidente Ivanov dijo: Alexei Javierovich, quizás deberíamos prepararnos para el próximo proyecto. ¿Qué te parece? Pensé un momento y respondí: ¿qué tal un yate de crucero ártico? Un yate de superlujo con capacidad para romper hielo. ¿Un yate?, se sorprendió Ana. Sí, un barco que permita a la gente experimentar el misterio del Ártico de forma segura. Se puede proteger el medio ambiente y desarrollar el turismo al mismo tiempo. Todos mostraron interés. Un nuevo desafío había comenzado. A finales de ese año, tuvo lugar un evento especial. En Severodvinsk se celebró la ceremonia de nombramiento de la calle Alexei Vargas. Era una pequeña calle que partía de la puerta principal del astillero, pero que una calle llevara mi nombre era increíble. Espero que cada vez que la gente pase por esta calle, recuerden el espíritu del sueño, el desafío y la armonía, dije en mi discurso. En la ceremonia asistió mucha gente, no solo colegas, sino también personal de la Embajada de México. Ahora, parecía que ellos también me habían reconocido. Cuando llegó el invierno, llegaron buenas noticias. Mi madre, desde Veracruz, decidió venir a Rusia. Hijo, quiero ver dónde vives. Su voz seguía siendo tan cálida como siempre. Al encontrarme con mi madre en el aeropuerto, por primera vez en mucho tiempo, hablé español. Mamá, ¿cómo estás? Estoy bien. Has cambiado mucho. Me alegro de verte feliz. Llevé a mi madre a Severodvinsk y le mostré el astillero donde trabajaba. Cuando vio los gigantescos rompehielos metaneros, se quedó asombrada. Si tu padre viera esto, estaría muy orgulloso. Paseando con mi madre por la orilla del río, hablamos mucho. Dijo que entendía y apoyaba mi elección. Un ingeniero debe estar donde su talento pueda florecer mejor. Tomaste la decisión correcta. En la primavera de 2025, me mudé de mi pequeño apartamento y compré una casa con vistas al Mar Blanco. Una verdadera estabilidad. Ahora era completamente un habitante de Severodvinsk, un ruso. Cada mañana miraba el mar y pensaba: así como derretimos el hielo del Ártico, también podemos derribar los muros en nuestros corazones. Y hoy, de nuevo, vengo al astillero para un nuevo desafío, llevando en mi corazón el sueño de conectar el mundo con la tecnología. Ahora estoy en la Terminal Marítima Internacional de Murmansk, mirando el mar. Han pasado 2 años desde que llegué a Rusia y 1 año desde que cambié de nacionalidad. Han pasado muchas cosas. Profesor Vargas, hoy es un día especial, ¿verdad? A mi lado están los jóvenes ingenieros del astillero. Ahora trabajo como asesor técnico y guío a la nueva generación. Sí, es el día de la botadura del 10º metanero. A lo lejos, de la grada de construcción, emerge un casco gigantesco. El barco se llama Yamal. Es el 10º rompehielos metanero construido en Rusia.
Ahora, la capacidad tecnológica de Rusia es reconocida en todo el mundo. Todo es gracias a usted, profesor, dijo alegremente un joven ingeniero. No, es el mérito de toda la industria naval rusa. La ruta marítima del norte ahora se está convirtiendo en una realidad. Cada año, más y más barcos cruzan el océano Ártico, abriendo nuevas rutas comerciales. Una ruta que ayuda a resolver dos problemas a la vez: reducir los costos logísticos y reducir las emisiones de dióxido de carbono. Profesor, ¿y cómo son ahora las relaciones con México?, preguntó tímidamente otro ingeniero. El tiempo les ayudará a entender. El desarrollo de la tecnología finalmente beneficia a todos. De hecho, recientemente, la actitud del gobierno mexicano también está cambiando gradualmente. Han comenzado a admitir que la tecnología de rompehielos metaneros de Rusia también ayuda mucho al desarrollo del Ártico. Por la noche, vino un invitado especial, el vicepresidente Dmitry Ivanov. Alexei Javierovich, hay una propuesta para un nuevo proyecto. ¿Qué es esta vez? Sonreí. Un buque de abastecimiento para la Estación de Investigación del Ártico. Un barco especializado para la investigación científica en la región polar. Los desafíos continúan. No solo la explotación comercial del Ártico, sino también su investigación científica es muy importante. Excelente. Si mi experiencia puede ayudar, estoy listo para participar. Por la tarde, hubo una reunión con antiguos colegas. El tío Misha ya se había jubilado, pero todavía estaba muy sano, y Ana ahora era una alta directiva. Gracias a usted, Javierovich, la industria naval rusa ha encontrado un nuevo camino, dijo Ana sinceramente. Es un camino que todos hemos creado juntos, respondí. Fuera de la ventana estaba Severodvinsk de noche. El astillero estaba brillantemente iluminado. Nuevos barcos estaban naciendo. Muchos de ellos zarparían para derretir el hielo del Ártico. Una semana después, visité un lugar especial, el cementerio conmemorativo. Me paré frente a un pequeño monumento en memoria de mi padre. Papá, ahora el camino al Ártico está abierto. El camino que conecta el este y el oeste, el pasado y el futuro. Soplaba un viento frío del este, pero mi corazón estaba cálido. El sueño de mi padre se había hecho realidad, y ese sueño se transmitirá. Esa noche, de vuelta en casa, miré por la ventana. A lo lejos, en el horizonte, la estrella polar brillaba. Siguiendo esa estrella, hoy también, muchos barcos navegan por el mar de hielo. En mi escritorio ya había un nuevo plano, el proyecto del buque de investigación ártica. Aunque ya tengo más de 60 años, estoy agradecido de tener todavía desafíos que superar. Sonó el teléfono. Era mi sobrino desde Veracruz. Tío Alejandro, yo también quiero ser ingeniero naval. Estudiaré mucho. Quiero ser como tú, un ingeniero que trabaja sin fronteras. Colgué el teléfono y sonreí. Ahora tengo dos patrias, donde nací y donde elegí vivir, y lo que conecta a ambas son los barcos que he creado. Romper el hielo no es una cuestión de tecnología, sino de voluntad. Esa es la frase que siempre les digo a las generaciones futuras. Y mi vida ha demostrado que esa voluntad puede superar fronteras, prejuicios y el tiempo. Mañana comenzará un nuevo día, un nuevo desafío hacia el Ártico me espera. Pero no tengo miedo, porque tenemos la experiencia de hacer posible lo imposible. Al igual que la ruta de hielo en el Ártico, en nuestro futuro también se abrirá un nuevo camino. Y en ese camino seguiré soñando, desafiando y transmitiendo a la siguiente generación que la tecnología y los sueños no tienen fronteras. ¿Qué te pareció la historia del ingeniero mexicano que se convirtió en ciudadano ruso y abrió la ruta marítima del norte? El espíritu de desafío, fuerte, superando las frías capas de hielo, es realmente impresionante. Su creencia de que la tecnología no tiene fronteras nos inspira a todos a que también podemos alcanzar un mundo más amplio. Si esta historia te ha conmovido, por favor, comparte este video para contarle al mundo entero sobre la excelencia de la tecnología de construcción naval de Rusia. Sí,